Saludamos al primer invitado del día, él es Alex Rosales, periodista y escritor, y viene a presentarnos su libro, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a través de ese libro, en esas hojas, menciona que estamos en una guerra sutil, que no es de territorios, sino que es para controlar a las personas. ¿Qué factores o señales creen que ha permitido que esa guerra pase desapercibida para una gran parte de la sociedad? Bueno, o sea, ahora mismo es verdad que nunca ha sido tan fácil como en este momento dominar a una población sin violencia, ¿no? Y es verdad que cuando un país se invade a otro, es evidente que la gente reacciona, ¿no? Porque ve amenazada su existencia, la de sus hijos, su propiedad y todas las dinámicas y las libertades que tiene. Pero ahora mismo estamos como en una guerra que, como tú decías, es más difícil de percibir porque es una guerra cultural, es una guerra más invisible, ¿no? Durante muchos años ha habido como dos planteamientos o dos debates de cómo iba a ser el totalitarismo perfecto del siglo XXI, ¿no? Hace años se hablaba de que Orwell, con su novela 1984, iba a ser más o menos el reflejo de ese totalitarismo, que iba a ser un totalitarismo al estilo nazi o soviético, brutal, físico, de cárcel, de campo de concentración. Y en cambio había otro debate más enfocado en Huxley, en Un mundo feliz, en donde decía que el totalitarismo que ya estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI iba a ser el totalitarismo en donde los bárbaros del poder iban a dominar perfectamente a la población gracias a una permanente distracción, una sed de distracciones, que eso no iba a permitir ningún tipo de rebelión por parte de la sociedad, ¿no? Y es en lo que estamos ahora mismo. Estamos tan distraídos con el WhatsApp, si entramos en un vagón del metro o del autobús, automáticamente veremos a todo el mundo pegado a la pantalla, ¿no? Y como el día propiamente no da más de sí, o sea, tenemos las 8 horas para trabajar, las 8 horas para dormir, 4 horas para comer, desayunar, cenar, apenas nos quedan 4 o 5 horas para hacer lo que realmente es importante, que es estar con nuestra familia, algún hobby, estar con los amigos, ¿no? Y eso no permite realmente que haya un mínimo de rebelión ante los bárbaros que nos gobiernan, ¿no? Por eso que los bárbaros están encantados y fomentan que haya esa distracción permanente. Si a esa distracción le sumamos el que cada X tiempo nos van metiendo miedo a la población, y como lo hemos visto últimamente, no solo con el tema del cambio climático, ¿no? Esa dinámica habitual que aparece en los medios de que prácticamente vamos a ir a la 6ª extinción de la humanidad porque el clima no da más de sí, sino si a eso le sumamos además que los bárbaros del poder han copiado una acción de gobierno muy eficaz por parte de los comunistas de China, que es el no discutas. Aunque haya casos de corrupción, aunque haya problemas en donde la gente habla, no intentes contraargumentar, sino simplemente intenta cambiar de tema. Y aquí en España lo estamos viendo muy bien, ¿no? Las terminales mediáticas que están dopadas con subvenciones públicas están continuamente cambiando de temas, casi ya no contraprograman o casi ya no contraargumentan. Y si a eso le sumamos que hay un pequeño ejército de gente liberada en las redes sociales, que continuamente en las redes sociales, en los chats, en los foros, van intentando desviar la atención de esos temas, es de alguna manera, casi podríamos decir, la fórmula perfecta para que los bárbaros del poder continúen tranquilamente disfrutando de ese totalitarismo, podríamos decir, blando. En base a esas dos técnicas que está mencionando, que es la distracción y el control del miedo, ¿cuál cree que es actualmente el pilar fundamental que está siendo que está más amenazado en la actualidad? Bueno, o sea, es un poco o sea, podríamos decir que es una suma, ¿no? de ambos, ¿no? El poder, por ejemplo, podría poner límites a esa distracción permanente, ¿no? De las tecnológicas, de las big techs, ¿no? Como empiezan a hacer en otros países, ¿no? Dejando claro que es que, por ejemplo,
Si el gobierno tuviera un interés claro de que la gente, la población, los ciudadanos, nuestros telespectadores no consumieran tantas horas y tantas de memes, de otro tipo de asuntos o aplicaciones, hay mecanismos legales para limitarlo claramente. Lo que pasa es que no hay esa voluntad política porque interesa al poder. Lo mismo pasaba con los romanos del pan y circo, ¿no? O más recientemente, hace unas décadas, con el fútbol, ¿no? O con otros programas de entretenimiento. Ahora mismo el poder está encantado, no solo en España, sino en otros países, en que estemos metidos de hoz y coz en esa distracción permanente. Con esa distracción no hay posibilidad de rebelión. Por eso que uno de los llamados que deberíamos hacer ya desde la sociedad civil, ya que desde el ámbito político no se permite, es justamente intentar sensibilizar a la opinión pública de que tenemos que despertar de esta distracción y todos y cada uno de nosotros tenemos que empezar a poner límites en ese consumo masivo de la distracción, ¿no? Que no nos permite, por supuesto, el tomar conciencia de los problemas que tenemos y más allá de 4 gritos o 4 críticas que podamos tener, no somos capaces de activar o construir una alternativa que realmente pueda poner fin a este periodo tan terrible de los bárbaros. Desde luego, Julio. Bueno, vamos a ver. Primero, Alex Rosales es un amigo, o sea que todo lo que yo pueda decir de Alex va a ser bueno. No solamente porque es mi amigo, sino porque le conozco. Lo que ha escrito tiene muchísimo interés y tiene mucho mérito, porque Alex, en todas las iniciativas que él lleva adelante, editoriales y mediáticas, defiende siempre apasionadamente la verdad y sus propias convicciones. Y además lo hace con un respeto enorme a la libertad de los otros. Yo creo que este libro es una aportación más y una aportación muy interesante. Yo pude estar en la presentación con Jorge Soleil en Barcelona y las cosas que Alex explica, pues como aquí las defendemos al 100% en la misma longitud de onda, pues no puedo llevarte la contraria. La verdad es que, y tú lo explicas muy bien, ¿no? Cada día nos distraen con una cosa nueva y nos aportan una distracción diferente. Las propias redes sociales se han encargado de que ese poco tiempo que tenía el hombre para razonar, para pensar, para reflexionar, para rezar, para encontrarse consigo mismo, para tener las relaciones de amistad o sus relaciones familiares, se ha ido encogiendo en beneficio de una forma de vida que hace que el hombre no se encuentra prácticamente consigo mismo casi nunca, ¿no? Tú decías lo del vagón. Yo el otro día lo pensaba yendo hacia la estación de tren, entrando en la estación, caminando por la estación, entrando en el vagón del tren correspondiente, y yo iba pensando, prácticamente nadie que se haya cruzado conmigo en todo este trayecto y nadie del vagón sabe que yo estoy en este vagón, porque nadie está mirando, porque todo el mundo está así. Es decir, están absolutamente capaos. Es decir, si ocurre cualquier cosa, no te vas a enterar. Desde luego no vas a saber con quién has ido en el vagón, ni siquiera eso. Entonces, de repente, te encuentras con otro, con alguien, con un ser humano, el revisor. Y de repente descubres que el revisor está allí, el revisor descubre que estás tú, y es como una experiencia casi mística, porque el resto no están. El resto no están, Alex. No estamos. Entonces, bueno, solo por decirte, despierta. Pues despierta, despertad, ¿no? Y ese wake up, yo creo que es una apelación que deberíamos estar haciendo constantemente y desde luego introduciendo como factor fundamental en la educación de los hijos. No sé cómo. Es así, es así. Bueno, yo creo que todos nosotros de alguna manera tenemos mala conciencia, ¿no? Cuando nos vamos a dormir y vemos lo que hemos consumido en el móvil, decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que estemos tan... Y con nuestros hijos pasa lo mismo, ¿no? Por eso que es verdad que tenemos que tomar de alguna manera las riendas de nuestra vida. Y como dice muy bien Julio, tenemos que tener tiempo para meditar, para reflexionar, para ver lo que nos pasa, también para hablar con otros, ¿no? Estamos tan ensimismados en la concentración o en la distracción del móvil que es difícil, ¿no? Ese, de alguna manera, podría ser
uno de los elementos. O sea, yo hablo de la telaraña diabólica, ¿no? Que de alguna manera nos atrapa. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que estemos en un país tan maravilloso como es España? Que si lo comparamos con otros países, o por lo menos de lo que nos dicen los extranjeros que vienen aquí, no hay otro país comparable para vivir, y sin embargo estamos hundidos permanentemente. No acabamos de salir de ese hoyo vital, político, económico, es esa telaraña. Entonces yo lo que intento explicar en el libro es que los bárbaros del poder nos atrapan con 7, 8 dinámicas de telarañas diabólicas, pero también doy un poco las posibilidades para romper esa telaraña, ¿no? Y entre esas posibilidades para romper la telaraña está sobre todo en darnos cuenta que nosotros no podemos seguir delegando nuestra responsabilidad en otros. En España es muy fácil decir, bueno, oye, tenemos un gran problema y sobre todo desde el punto de vista político, vamos a delegarlo en otros. O con votar cada 4 años o cuando toque la celebración de las elecciones ya estamos tranquilos o ya tenemos una cierta conciencia, ¿no?, de que somos buenos ciudadanos. No, yo creo que hay que romper esa dinámica. Tenemos que dejar de delegar esa responsabilidad en otros, sobre todo en los políticos o en otros personajes, y darnos cuenta que estamos o hemos estado o seguimos estando con una dinámica de microcobardías que ha posibilitado que los bárbaros ahora mismo estén en el poder y continúen en el poder. Y que por lo tanto hay que cambiar esas microcobardías en microvalentías, en pequeños gestos que puedan construir una sociedad mejor. Y eso no depende de los políticos, no depende de los grandes empresarios. Tenemos que crear un cierto movimiento, una cierta revolución que dependa de todos nosotros. Me decía, y perdonad que estoy consumiendo el tiempo, pero ya que estoy aquí, Claro. me decía una señora mayor, una amiga, una abuela, me decía, bueno, yo soy una persona mayor, tengo mis hijos, mis nietos, y poco puedo hacer, ¿no? Yo le decía, mira, lo mejor que puedes hacer para poder crear, abandonar el ponerse de perfil y contribuir a crear esas microvalentías es, por ejemplo, hablar a tus hijos. Hace años se ha demostrado en varios estudios de universidades americanas que el medio de comunicación que más influye en la gente no es la prensa escrita o la digital o la radio o la televisión, es la palabra. Lo que pueda decir tu padre, tu madre, tu abuelo, tu amigo, tu hermano, eso tiene una influencia mucho mayor que tú misma, que eres la presentadora estrella, o que el tiktoker de turno. Eso tiene una fuerza magnífica. Si intentamos convencer a todos los que nos rodean que tenemos que hablar más a nuestros familiares, amigas, y comentarles lo que está pasando, hacerles reflexionar y de alguna manera impulsarles a que hagan lo mismo, ya poco a poco ese proceso de cambio, ese proceso de movimiento, de revolución, que entre todos tenemos que ser agentes activos, tenemos que ser protagonistas, poco a poco se va a poner en marcha. Juan Antonio. Yo quería rápidamente, sí, primero felicitar por el libro, me parece interesantísimo y lo voy a leer desde luego. A ver, hay autores como Varoufakis o Kotkin que hablan del tecnofeudalismo, del nuevo feudalismo. Más que bárbaros, ¿no se parece esto más a que el mundo y el sistema está transformándose hacia un feudalismo que por supuesto es totalitario, pero que tiene sus siervos, que tiene sus... Y el segundo tema, hablamos de pan y circenses. ¿No será que es más pan que circenses? Es decir, que en este momento lo que mantiene a la gente es todas esas rentas y esos funcionarios y el hacer el Estado cada vez más grande, el hacer que tengas una masa que nunca te va a criticar, nunca te va a quitar del poder, va a aceptar tu globalismo y tus visiones woke, más que nada por el pago que te está haciendo, porque te está manteniendo. No, es decir, por supuesto. ¿Y tiene salida todo esto? Porque lo que más me interesa son las salidas. Sí, pero fíjate, Juan, que de alguna manera esto nace ya desde hace décadas, no de forma inconsciente, o sea, hay una programación, hay una estrategia bien clara, ¿no? Los bárbaros hace siglos estaban detrás de las fronteras, ¿no?
y estábamos pendientes a que no nos invadieran. Ahora estos bárbaros que han adoptado unas vestimentas y unas formas completamente diferentes están dentro de nosotros y nos acompañan, ¿no? Y estos bárbaros tienen una idea muy clara de destruir nuestra civilización para crear una nueva. Un poco lo que decía Gramsci, ¿no? Que decía, para crear un nuevo hombre, el nuevo hombre comunista, primero hay que destruir lo que tenemos, ¿no? Un marxismo cultural, está claro. Es así, ¿no? Y entonces es verdad que ahora mismo los bárbaros de pata negra, que vendrían a ser los seguidores gramscianos, ¿no? Que quieren ese nuevo modelo de sociedad y por lo tanto quieren destruir todo lo que tenemos, se han visto apoyados por lo que podríamos llamar los globalitarios capitalistas, que lo que buscan es fragmentar, atomizar sociedades, romper familias, romper vínculos, en definitiva, para crear individuos que estén completamente al merced de la manipulación. Decía Hannah Arendt que si el nazismo pudo triunfar en la Alemania de los años 30, fue porque había una sociedad muy aislada entre sí, no había vínculos casi comunitarios. El individuo estaba muy aislado y por lo tanto, si estás aislado, si no tienes familia, si no tienes alguien con quien hablar y por lo tanto argumentar y que otra persona te pueda también hacer reflexionar, es muy difícil poder poner freno a esas mercancías ideológicas averiadas, ¿no? Por eso que esos globalitarios capitalistas unidos a los gramscianos son los que están impulsando esta nueva sociedad, unido a una tercera parte que vendrían a ser los bárbaros cobardones, que para que no los etiqueten, para que no los señalen, para que no los satanizan, compran la mercancía no porque estén de acuerdo, sino justamente porque no quieren estar fuera de la tribu, no quieren estar con el frío fuera de la tribu, ¿no? Entonces, con este mecanismo, con este armazón de esos tres tipos de bárbaros, consiguen que poco a poco el mal vaya avanzando. Y aquí lo tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer poder conocerle, escucharle y espero que vuelva muy pronto por aquí para seguir charlando tranquilamente. Título del libro en el Corte Inglés, supongo que se puede encontrar. Sí, en Amazon, en todo. Alex, Rosal, nosotros no somos muy partidarios de Amazon. No, sí. Somos anti-Amazon, Casa del Libro. Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Un libro más que recomendable.